de las cosas que hoy también vamos a ver, pero que tiene que ver con esto, es que nosotros generalmente hablamos solos. Y nosotros escuchamos, ahora vamos a escuchar un mensaje y vamos a escuchar a veces mensajes en nuestras casas o prédicas en nuestras casas, pero el punto es, ¿qué es lo que yo me hablo solo? ¿Qué es lo que yo le hablo a mi propia vida? Generalmente lo que nosotros hacemos es no solamente escuchar a otros, sino que también hablarnos a nosotros mismos de algún tema en particular. Y yo puedo dar un mensaje, puedo hablarles a ustedes, podemos predicar desde este lugar, pero ustedes se van a estar predicando a ustedes mismos ese mensaje nuevamente, pero lo van a adaptar a su manera. Y no solamente ahora, sino que a la noche van a volver a reflexionar acerca de lo que hablamos, mañana se van a volver a predicar nuevamente, no sé si este mensaje, pero se van a predicar el Evangelio, o tal vez se van a predicar otro tipo de Evangelio, que no es el Evangelio de la Escritura. Entonces, el ser humano está constantemente hablándose a sí mismo. El ser humano, tenga a Dios o no tenga a Dios, constantemente hace un discurso de lo que vive. Y de lo que él se hable a sí mismo, él se lo va a creer. Porque es muy influenciable. ¿Cuál es la persona más influenciable para nuestra propia vida? Nosotros mismos. Yo mismo soy influenciable. Entonces, lo que yo me hable a mí mismo de un tema que está pasando, yo me lo voy a creer. Yo me lo voy a creer. El domingo pasado empezamos a ver los salmos. Pepe tocó el Salmo 73, ¿no es cierto? Y el salmista se hablaba cosas a su vida, se hablaba cosas a su alma. ¿Por qué? Porque sabe que la influencia de lo que él se diga iba a ser poderosa. Pero ¿de dónde tomaba esa confianza? De Dios. Aún en medio de las dudas, aún en medio de las preocupaciones, él tomaba esa confianza de Dios. Y hermanos, vamos a seguir viendo los salmos. Y es tan precioso poder ver los salmos porque nos trae esperanza en medio de las pruebas, de las dificultades. Y para aquellos que son hijos de Dios, nuestra esperanza siempre es Cristo. Nuestra esperanza debe ser Cristo. Pero ahora esto es lo que están escuchando. Ahora, ¿es esto mismo lo que se dicen a ustedes mismos? ¿Es esto mismo lo que se predican a ustedes mismos? A mí mismo, yo me digo a mí mismo, mi esperanza es Cristo. En momentos de prueba, de dificultad. Vamos a leer ahí el Salmo 16. Quiero que me acompañen al Salmo 16. Y hermanos, es mi deseo en oración en esta tarde, que su Santo Espíritu nos guíe a la seguridad que tenemos que tener en confiar en Dios. En primer lugar, como una oración, como un ruego. Y en segundo lugar, como una posesión que tenemos los hijos de Dios. Este salmo se divide en esas dos partes. Una oración, un ruego y una posesión que tenemos los hijos de Dios en Cristo. Y es hermoso poder considerar para este tiempo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos. ¿Saben cómo Martín Lutero llamó al libro de los Salmos? Él dijo, los Salmos son la Biblia en miniatura. Los Salmos son la Biblia en miniatura. Contiene todo de Dios, contiene todo lo que Dios habla al hombre, pero a su vez contiene el corazón y los sentimientos del hombre. Y nosotros en los Salmos vamos a encontrar corazones abiertos a circunstancias, corazones abiertos a Dios, corazones abiertos a los problemas. Lo vamos a encontrar en los Salmos. También quería citar que, antes de leer el Salmo 16,
Juan Calvino dijo respecto a los salmos. Yo lo anoté porque era una frase un poco más larga, pero es para tenerla ahí, como quien diría, en un cuadrito, ¿no? Dijo Juan Calvino acerca de los salmos: es una anatomía de todas las partes del alma, porque no existe una emoción de la cual alguien pudiera estar consciente que no se represente aquí como en un espejo. O más bien, el Espíritu Santo ha bosquejado aquí la vida con todos sus dolores, tristezas, dudas, temores, esperanzas, cuidados, perplejidades, en una palabra. Todas las emociones que distraen con las cuales las mentes de los hombres acostumbran a estar agitadas. Perfecta descripción del libro de los Salmos, porque eso contiene. Y es tan bueno también y tan lindo poder orar los salmos, agarrar los salmos y ver el problema que estaba viviendo en un instante de la historia ese hombre que escribe el salmo, y ver cómo atraviesa esa dificultad, cómo atraviesa ese valle de sombra y de muerte, cómo el Señor es su escudo, cómo el Señor es su fortaleza. Y es precioso poder orar y abrir los salmos y leerlos y orarlos, porque traen consuelo, renuevan nuestra fe cuando estamos agobiados y cansados. Y también nos enseña que es posible traer nuestras penas y cargas delante de Dios. Nuestras penas y cargas delante de Dios, sin dejar de alabarle por toda su grandeza y por toda su misericordia. Eso es lo que nos hablan los salmos. Y vamos a leer ahí el Salmo 16. Dice lo siguiente: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si bien este salmo es una profecía mesiánica, nos habla de Cristo, nos habla de aquel ungido que va a venir, de aquel que va a traer consuelo, de aquel que trae la redención, la salvación del hombre. Nosotros tenemos que entender lo que este autor está viviendo en ese momento. Lo que este hombre que empieza diciendo, protégeme, oh Dios, ¿qué le está pasando? ¿Qué está pasando por su corazón? ¿Qué momento está atravesando de su vida? ¿Qué problemas tiene que está diciendo ahí, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado? No es seguro qué motivó a David, que es el que escribe este salmo, a clamar pidiendo ser guardado o preservado. Posiblemente puede llegar a ser el enfoque de la muerte, según los versículos 9 al 11. Posiblemente él esté pensando en la muerte, en el Seol. Él esté pensando o pasando un momento en el cual él está a punto de la muerte. Por eso él comienza su oración a Dios: guárdame o protégeme, oh Dios. Y estamos ahora, cuando empecemos a ver este salmo, vamos a estar indagando en el corazón de David. Vamos a estar viendo qué es lo que él sentía. Y es como que se nos
abre una puerta para meternos adentro de este hombre, para ver cuál es su problema, pero para ver cuáles son sus pensamientos, pero para ver sobre todas las cosas cuál es su esperanza. ¿Cuál es su esperanza? Por eso el título del sermón de hoy es Seguridad eterna en medio de las dificultades. Seguridad eterna en medio de las dificultades. Y nosotros podemos ver y podemos comenzar a ver estos versículos de la siguiente manera. Y me gustaría estar separándolos en dos partes, lo que es la oración y lo que es la seguridad que tenemos en el Señor. Y quiero estar viendo ahí lo que es la seguridad en Dios como un ruego o una petición y la confianza que tenemos que tener en Dios, porque Él comienza de esa manera. Después, las evidencias de esa seguridad, qué confianza tenemos que tener en Dios. Y de ahí ir viendo cómo Él va describiendo a Dios, cómo es para Él ese Dios. Noten ahí que ahí comienza el salmista diciendo, protégeme, protégeme. La traducción puede ser, como tienen ustedes en sus Biblias, Reina Valera, guárdame. La Biblia de las Américas dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Hermanos, la seguridad que tenemos en Dios es esa protección que Él nos puede dar. Es la única protección que podemos tener es en Dios. La única confianza que podemos tener es en Dios. Y cuando estamos en problemas, ¿qué es lo primero que decimos? Una petición. Una petición. Y acá el salmista estaba en problemas. Y él comienza con una petición. Y dice, guárdame. Guárdame, oh Dios. Protégeme, oh Dios. Por eso, la seguridad que yo tengo que tener en Dios comienza orando. Comienza con una oración. Con algo que yo necesito. Y ahora estoy necesitando que Él me guarde. Ahora este hombre está necesitando que Él lo proteja. Pero ahora fíjense que Él dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. El domingo pasado vimos cómo Dios es esa roca, esa protección. Si nosotros vamos ahí al Salmo capítulo 7, versículo 1, vamos a encontrar también al salmista diciendo, oh Señor, Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Él está seguro en esta oración que Dios es el único que lo puede proteger, que Dios es el único que lo puede guardar, que Dios es el único que lo puede cuidar. Por eso acude a Él, acude al Señor. Y hermanos, nosotros tenemos dos opciones para buscar ayuda en momentos de dificultad. La vamos a buscar de manera horizontal, acá a lo que yo veo, a los que tengo a mi lado, a lo que dicen, a lo que yo quiero escuchar acerca de otros, o la voy a buscar de manera vertical, hacia Dios. ¿Cómo estaba el salmista buscando la protección? ¿De manera horizontal, con su escudo, con su lanza, con su ejército? ¿O la estaba buscando de manera vertical, hacia Dios? Dice acá la Escritura, él acude a Dios. Dice, guárdame, oh Dios. De acuerdo a cómo yo enfrente los problemas, las dificultades, siempre, en primer lugar, me voy a hablar a mí mismo de las verdades y de lo que dónde yo voy a encontrar seguridad. La voy a buscar de manera horizontal, enseguida viene un problema y trato de solucionarlo rápidamente, y no digo que esté mal eso, pero mi confianza está puesta en una persona, en alguien que me puede fallar, que me puede defraudar o que no me puede dar la ayuda que necesito. O bien yo puedo buscar de manera vertical, mirar al cielo, orar y decir, Dios, protégeme. Dios, guárdame.
necesito tu ayuda. Eres el único que me puede solucionar estos problemas. Eres mi única esperanza. Y acá el salmista estaba diciéndole a él, guárdame, porque Él es mi refugio, porque eres mi refugio. Ahora noten ahí que dice, versículo 2, acá empieza el diálogo de Él mismo hacia Él mismo, lo que hablábamos al comienzo. Acá Él se está hablando a sí mismo, porque Él dice, oh alma mía, dijiste a Jehová. Él comienza un diálogo interno entre Él y su alma. Él comienza un diálogo interno de lo que le tiene que decir a su alma. Y hermanos, es tan importante no pasar por alto esto que Dios dice en la Escritura, porque si no tengo una perspectiva correcta de cómo enfrentar los problemas, de cómo estar enfrentando las dificultades, voy a buscarlo incorrectamente. La solución la voy a buscar incorrectamente. Por eso es importante que te hablas a tu corazón. ¿Te hablas verdad de Dios a tu corazón? ¿Te hablas la palabra de Dios a tu corazón en medio de las pruebas y de las dificultades? ¿Te predicas un evangelio que no es el evangelio de Cristo? Siempre en medio de los problemas nos vamos a predicar un tipo de evangelio. Y si no conocemos al Dios de la Escritura, nos vamos a predicar cualquier evangelio. Y vamos a creer lo que yo pienso. Y voy a poner mi esperanza en mí mismo y mi confianza en mí mismo. Y yo tengo que poner mi confianza en el Señor. En primer lugar, porque Él es Dios soberano, que Él todo lo puede, todo lo sabe. Y que Él sabe de mi necesidad y que Él sabe lo que estoy atravesando. Y en segundo lugar, porque Él es mi refugio. Él es mi refugio. Ahora se dice el salmista, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Hermanos, vivimos en un mundo caído y porque nosotros seamos hijos de Dios, no tenemos un pase o un ticket para que los problemas nos salten por arriba. No. Somos parte de este mundo y los problemas nos van a atravesar. Vamos a tener que enfrentar problemas en este mundo caído. Vamos a tener que atravesar tristezas en este mundo caído. Vamos a tener que atravesar dificultades en este mundo caído. No se nos dio ningún pase libre para que lo hagamos. Entonces, cuando enfrentamos los dolores y sufrimiento de este mundo caído, nosotros sabemos que, y ahora pasa en este tiempo, que este mundo caído ha entrado ya en las puertas de muchos de nosotros. En medio de dificultades, en medio de problemas, ya ha entrado. Pero yo tengo que saber y escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y lo que me dice la palabra de Dios, si yo lo logro comprender en este texto, va a ser muy sano para mi alma. Va a ser muy sano para mi corazón. Porque le voy a hablar verdad de lo que dice Dios. Verdad de lo que dice su palabra. Y a partir del versículo 2 en adelante, el versículo 3 dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quien está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Estos versículos del 2 al 8, existen tres evidencias de que uno posee seguridad. En primer lugar, que nosotros tenemos nuestra seguridad en Dios. ¿Por qué? Porque esa seguridad se complace en el Señor, se complace
en el Señor. Se complace en su gracia, en lo que Él hace por nosotros. En segundo lugar, aparte de nosotros, nuestro bien es el Señor. No solamente sé que Él me va a hacer bien, sino que yo sé que Él es mi bien. Yo lo tengo como mi bien. Él es mi bien o bienestar. O sea, quiere decir que acá el salmista está entendiendo que Dios no es ajeno a sus problemas, ni tampoco está fuera de Él. El Señor está dentro de Él. Y Él sabe que es su Señor. Y Él sabe que Él puede acudir a Dios en estos momentos, porque Dios le va a responder. Dice, eres todo el bien que necesito. Dice ahí, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Y el versículo 6 vuelve a hablar de la herencia. Dice, en verdad, mi herencia es hermosa para mí. Y acá está donde lo que sucede cuando pasamos por problemas y dificultades. Perdemos la brújula de dónde está nuestro bien. ¿Dónde está nuestro bien? ¿Es el Señor o es la confianza que yo tengo en mí mismo? Y acá el salmista me está diciendo que es Dios, que es nuestro bien, que no tiene ningún bien. El versículo 2 dice, no tengo ningún bien, no hay nada fuera de ti, Señor. No hay nada, no hay ningún bien fuera de ti. O sea, todo el bien viene de ti. Todo el bien, tú eres todo mi bien. Cuando el Señor dice que Él es, en el capítulo 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. La palabra ahí literal es, el Señor es mi parte, mi porción. El Señor es mi parte de la porción. Él es mi parte. Si vemos ahí el Salmo capítulo 11, versículo 6, un cachito más atrás, habla acerca de la copa, porque ahí dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. El Salmo 11:6 dice, sobre los impíos harás llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador, será la porción de su copa. Ira para los impíos, es su copa, es lo que tienen que beber. ¿Cuál es la porción de nuestra copa? Dice que Él, nuestra herencia en Él es la porción de mi copa, para sus hijos. Por eso, en todo tiempo, en todo momento, cuando a veces tenemos problemas y dificultades, siempre tenemos que recordarnos cuál es nuestra herencia, cuál es nuestra esperanza, a qué fuimos llamados nosotros. Y ir a la Escritura y empezar a ver cuál es la herencia de los hijos de Dios, cuál es la herencia de los santificados, que fueron llamados. Porque ahí, hermanos, es donde está nuestra esperanza. Y ahí es donde está nuestra porción. Y ahí es donde, como dice el salmista acá, Él llena nuestra copa. Él es la porción de mi herencia y de mi copa. El Señor, el Señor. En el Salmo 73, si recuerdan el domingo pasado, en el versículo 25 y 26, también se vio esto. Vamos a recordarlo ahí. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Ven cómo no encuentra otro consuelo fuera, en otro lado? ¿A quién tiene él fuera de Dios? A nadie. ¿Dónde busco yo ayuda cuando la necesito? ¿Fuera de Dios o dentro de Dios?
El versículo 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Otra vez la porción. ¿Quién es su porción? Dios. La herencia es Él. En medio de problemas, en medio de dificultades, tengo que hablarme a mí mismo, decirle a mi alma, alma mía, mi porción, eres el Señor. Decirle y hablarle a mi corazón. Hermanos, cuando le hablamos a nuestra alma mentiras, nos vamos a creer las mentiras que yo mismo le hablo a mi alma. Y voy a andar y voy a caminar en medio de ese evangelio que es inconsistente. Yo tengo que hablarle verdad a mi corazón y decirle, la verdad en mi vida es que tú eres mi porción, Señor. Que tú eres mi herencia. Que tú eres el que llena mi copa. El Señor nos ha llamado a ser un pueblo apartado para Él. El Señor nos ha llamado a ser una nación también santa, como dice ahí Pedro. Ahora, acá tenemos, volviendo al Salmo 16, el versículo 4. Acá hay algo negativo. Acá hay algo negativo. Noten ahí que dice, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El pueblo de Dios sabía, en este instante de la historia que se escribe, que no podían postrarse tras dioses ajenos. Ahora, hermanos, citando a Juan Calvino, dice que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. El corazón del hombre fabrica ídolos constantemente. De acuerdo a lo que yo vivo, de acuerdo a lo que yo me predico, tal vez yo me pueda crear un Dios que no es el Dios de la Escritura. Y de acuerdo a lo que yo me cree, a ese Dios que yo me fabrico, un Dios que no es el Dios de las promesas que dice en su palabra, no es el Dios de la fe que yo tengo que poner, no es el Dios que me promete grandes y preciosas promesas. Yo me fabrico ese Dios y yo me postro ante ese Dios. Y yo me inclino hacia esa imagen. Mi corazón le cree a ese Dios. Y estamos siendo infieles al Dios vivo y verdadero. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con nuestro propio corazón. Ahora acá el salmista dice, no voy a hacer esto, porque se van a multiplicar las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios, que se fueron sus pasos tras otros Dios. Pero ahora él dice, yo no voy a ofrecer mi sacrificio, mi adoración tras esos dioses. No lo voy a hacer. Tal vez él tenía la posibilidad de hacerlo, tal vez él hubiese querido hacerlo, no lo sabemos, pero él dice acá, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque él viene hablando acerca de aquel Dios que es su esperanza y su confianza, de aquel Dios en el cual es su refugio, de aquel Dios que es su Señor y que él declara, no hay nada fuera de ti, no hay nada, Dios, fuera de ti, solamente te tengo a ti. Pero ahora él mira verticalmente hacia Dios, pero en el versículo 3 él nombra algo que es de esta tierra. Fíjense que dice, en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Los santos, los apartados, los llamados. Hermanos, cuando hay mayor problema, cuando hay mayor desesperanza, lo primero que tal vez queremos hacer es apartarnos y desconfiar de Dios y a su vez
apartarnos de la comunión de aquellos que son llamados, apartarnos de aquellos que nos van a ayudar en las oraciones, de aquellos que nos van a guiar a acercarnos a Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas y en medio de los problemas. Acá sabe el salmista que esos santos, esos nobles, en ellos está esa delicia. En ellos Él tiene su bienestar, el lugar donde pueden estar, donde Él puede estar, donde su corazón también puede estar, porque Dios ha puesto la iglesia. Dios ha puesto la iglesia para que oremos unos por otros, nos edifiquemos unos a otros y creamos y busquemos al Señor. Ahora, en el versículo 6 dice algo precioso. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Fíjense, hermanos, cómo el salmista expresa en emociones y en poema, cómo él expresa esa confianza que tiene en Dios. Pero a su vez que él está en un lugar en el cual está agradado en poder estar, en poder vivir. Él dice ahí, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí. Cuando yo hablo de una herencia, ¿la tengo ahora? Yo creo en esa herencia, pero todavía yo no he llegado. Y por eso este Salmo 16, como el Salmo 49, como el Salmo 73 que vimos el domingo pasado, es esperanza. Es esperanza, es poner mi esperanza en el Señor. Es poner mi confianza en el Señor. ¿Por qué el Señor tiene que ser mi confianza o la meta constante de mi vida? Siempre tiene que ser Cristo, siempre. No tenemos que olvidarnos, pasemos lo que pasemos. Porque el versículo 7 dice, bendeciré al Señor que me aconseja. Alabaré al Señor que me aconseja. Y sigue diciendo, en verdad, ahí en sus Biblias tienen versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice acá la Biblia de las Américas, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. ¿Notan cómo constantemente el corazón genera pensamientos, genera palabras, genera cosas que después yo me voy a hablar a mí mismo? ¿Ven cómo lo hace continuamente? El salmista sabe que su corazón le va a hablar cosas. ¿Y a quién busca para que instruya su corazón? Dice acá, al Señor, al Señor. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, le hablamos cuando estamos en los momentos de quietud, aún en las noches, cuando llega el descanso y el reposo, y no sé qué voy a hacer al otro día. No sé qué voy a hacer. No sé quién me va a ayudar. Le digo al Señor que me aconseje. Le digo al Señor que instruya mi corazón. ¿Saben que ahí que la palabra instrucción es una enseñanza constante? Es la misma palabra que se utiliza cuando que tenemos que instruir a nuestros hijos y tenemos que enseñarles. Yo tengo que enseñarle a mi corazón. Yo tengo que hablarle a mi corazón. Yo recuerdo una vez, voy a hablar acerca de la esperanza y de lo que es la desesperanza. Voy a tomar un testimonio y con derecho de autor, no sé si lo tengo, pero sé que está acá presente. Éramos chicos, mi hermano era chico y mi hermana mayor
fue a un lado, fue a, no sé, a ver un partido, un recital, no sé de qué era. Y ella lleva a mi hermano, al que le sigue, después vengo yo, o sea, ya saben de quién estoy hablando, pero como está él presente lo puedo hablar tranquilamente. Se lo lleva a ese lugar con la expresa recomendación de mis padres: cuida a tu hermano. ¿Qué pasó? Vuelve mi hermana a la casa, después de eso en un gimnasio, un montón de personas, vuelve, ¿y con quién no vuelve? Con su hermanito. ¿Dónde está? Y se lo había olvidado. Y ahí estaba él. Pero me imagino yo ese momento que ahora es gracioso, pero cuando él lo contaba, ese momento que se queda solo, ¿cuánta desesperanza puede tener un niño al quedarse sin la seguridad que está a su lado? Sin la seguridad que tiene en ese momento. Ahora, si nosotros ponemos la seguridad y la esperanza en una persona, nos va a fallar, nos va a fallar. Si yo pongo mi esperanza en una persona de este mundo, me va a fallar, me va a fallar. Ahora, como el hombre fue sujeto a esperanza y nosotros vivimos en esperanza, ¿qué hizo el Señor? Envía a su Hijo Jesús con imagen de hombre, para que pongamos los ojos en ese hombre, no en un hombre de esta tierra pecador, sino en un hombre que no obtuvo pecado, para que lo miremos a Él y que Él sea nuestra esperanza. Entonces mi esperanza está puesta en un hombre, pero ese hombre debe ser Cristo. Ese hombre debe ser Jesús, siempre. La esperanza no es un familiar. La esperanza no es una cuenta en el banco, la esperanza no es un grupo de personas, la esperanza se llama Jesús. Y el salmista veía que Él era su esperanza, que Él era su refugio, que Él era su Señor, en el único que podía confiar. Entonces la esperanza, cuando yo hoy a la noche me acueste, tengo que decir: mi esperanza es Jesús. Mañana cuando me levante y ustedes se levanten, tienen que decir: mi esperanza es Jesús. El miércoles, el jueves, cuando vayamos a trabajar, mi esperanza es Jesús. Mi confianza es Jesús. Día tras día me tengo que predicar quién es mi esperanza. Porque este mundo va a querer apagar nuestra esperanza. Este mundo va a querer apagar todo lo que se llame esperanza en Cristo Jesús. Pero tenemos la seguridad que tenemos una herencia incorruptible, que no se marchita, que no se pierde, que es dada por Dios para sus hijos. Y Él debe ser nuestra esperanza. Dice el versículo 9: se alegró por tanto mi corazón. Esto es el resultado. ¿Cuál es el resultado de alguien que se habla a su corazón la palabra de Dios, que pone su esperanza en Cristo, que pone su esperanza aún en las noches hablándole a su conciencia, a su corazón la palabra de Dios? ¿Cuál es el resultado? Versículo 9. Se alegra el corazón. Se alegró por tanto mi corazón. Fíjense que acá hay algo tremendo que podemos estar seguros en Cristo. Poner mi esperanza en Cristo trae gozo a mi corazón, trae paz a mi alma, se goza mi alma. Pero también, ¿qué hace? Mi carne, este cuerpo que se muere, que se envejece, que sufre dolores, que sufre los achaques del tiempo. Cuando buscamos al Señor, ¿qué hay para nuestro cuerpo? Un reposo confiado. Hermanos, cuando pasamos por dificultades y problemas, ¿no parece que nos pasó un camión por encima? ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro corazón, lo que le hablamos a nuestra alma, y vienen los problemas, y ahí es donde nos pasan por encima.
Y ahí es donde nos duele todo el cuerpo. Pero acá el salmista está diciendo, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Su cuerpo iba a permanecer firme también. Al Señor no se le escapa nada. Al Señor no se le pasa por alto nada. Él se ocupa de nuestro corazón, se ocupa del bienestar, de lo que necesitamos en nuestra alma, pero a su vez sabe que nuestro cuerpo también tiene que reposar. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Por eso tenemos que reposar confiadamente en Él. Y ahí está la seguridad en el versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol. No dejarás mi alma en el Seol. Ahora fíjense que acá tenemos la seguridad eterna. Primero tenemos la oración del salmista pidiendo protección, hablándole a su alma lo que Dios dice de él, lo que le ha prometido, donde él pone su confianza, pero ahora él apela a dónde tiene su posesión. Él sabe que él no va a morir. Él sabe que él no va a morir. Si nosotros esperamos solamente para esta vida, que mi vida sea hasta el momento que yo deje de respirar y después me entierren, si solamente espero para eso, soy el más digno de lástima de este mundo. Soy el más digno de lástima de este mundo. Como Pablo decía ahí a los Corintios, creo, ¿no? A los Corintios era. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Nuestra esperanza está puesta en Dios. Por eso todo hombre que vive en esta tierra tiene un temor a la muerte, porque sabe que después de la muerte hay algo, aunque lo niegue, se va a encontrar con Dios. Tiene un temor de morir, y no quiere pensar en ese momento que va a pasar después de la eternidad. Aunque diga, después de la muerte yo me voy a morir y me van a enterrar y ahí me voy a quedar. Sabe en su conciencia, sabe que él va a pasar una eternidad con Dios o sin Dios. Los hijos de Dios fuimos llamados a esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? En que nuestra alma no va a quedar, que tenemos la seguridad que tenemos una dimensión eterna y la persona entera en su interior, en su corazón y en su exterior, en su cuerpo, va a descansar en seguridad aún cuando llegue el momento de la muerte. Aún cuando llegue el momento de la muerte. Va a estar segura su alma. Ahí el Seol es donde siguen viviendo los muertos, significa eso. Más allá del Seol hay una senda de la vida que lleva a una saciedad. Fíjense que ahí dice el salmista, versículo 11, me darás a conocer la senda de la vida. Habla de la muerte. Después de la muerte, ¿qué viene? Y él dice, la vida. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Es tan dulce terminar este salmo de esta manera. Empezando con un problema. Empezando con que me tenés que guardar, Señor, me tenés que proteger. Sos mi escudo. Pero ahora termina con una convicción y una seguridad que después de la muerte, o aun cuando la muerte me llegue, Él me va a dar a conocer la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida, significa me harás conocer, me harás conocer. Y al escribir David este salmo incluyó cosas fuera de su propia experiencia personal. No siempre, por ejemplo, él ponía al Señor primero, ni
ni se sentía siempre inconmovible. Noten que ahí esto es algo incumplido. Me mostrarás. No está diciendo, me estás mostrando hoy, Señor. Es algo que Él cree. Es algo que Él ve a futuro. Es algo que Él tiene la seguridad de que eso va a ocurrir. Y hermanos, nosotros vivimos bajo esa esperanza y esa seguridad. Si somos sus hijos, tenemos que creer en esto que el Señor nos está diciendo, que nuestra seguridad es Él, que nuestra confianza es Él, que nuestra esperanza es el Señor y que en Él yo tengo la plenitud, la plenitud. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Saben qué es plenitud? Es satisfacer hasta saciarse. Quedar totalmente saciado. Y eso es lo que Dios nos promete a sus hijos. Eso es lo que Él nos promete. Pero no solamente nos promete eso una vez. ¿Para cuándo nos promete? Para siempre. Para siempre. Estar saciados en Él para siempre. Cuando enfrentamos los problemas, cuando enfrentamos las dificultades, me hablo y me recuerdo estas cosas, que yo tengo mi plenitud en Él, que Él me va a saciar para siempre y por toda la eternidad. Le hablo eso a mi corazón. Y viendo este Salmo 16, tiene un sentido que este Salmo sea mesiánico. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está puesta en la cruz de Cristo. David hablaba de su problema, de quién era su Dios, pero él estaba hablando de Jesús, aunque no sabía que lo hacía. Pero estaba él siendo inspirado por el Espíritu Santo, él habla del Mesías prometido. Él habla del ungido del Señor. Y habla de Cristo, porque Él es nuestra esperanza. Porque en Él tenemos que mirar nuestra esperanza en la cruz. Cuando yo esté en problemas, yo tengo que mirar la cruz, porque ahí tengo mi esperanza. Cuando yo esté en dificultades, tengo que mirar la cruz, porque Él es mi esperanza. Cuando estoy orando y oro y no veo respuesta, Señor, no veo respuesta, hermanos, miremos la cruz. Él es nuestra esperanza. Dios no nos va a dar jamás la espalda. Ya Dios le dio la espalda a su Hijo Jesús. ¿Saben para qué? Para nosotros no darnos la espalda nunca más. Jesús quedó solo para que nosotros tengamos esperanza en Dios y tengamos un acceso continuo y en el cual Dios no nos dé más la espalda. Él está cercano para todos. Él está cercano para sus hijos. Él está ahí a la mano para que yo pueda orar. Cuando yo digo tal vez Dios no me escucha, no. Ya Cristo fue aquel que sufrió la vuelta de espalda de Dios. Para que yo no lo sufra ahora y para que viva en esperanza. En la esperanza que tengo que tener en Cristo, mi Señor. Él es el único medio que nos depara una esperanza. Él es el único. Para concluir, nuestra esperanza y consuelo en medio de las pruebas y dificultades es Cristo. El Señor es todo nuestro bien, como dice acá, para nuestra vida. Si Dios nos dio a su Hijo Jesús para salvarnos de nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar otras cosas? Hermanos, Él nos dio a su Hijo Jesús, lo entregó para salvarme de mis pecados. Él dio todo. ¿Cómo no nos va a dar la solución en problemas temporales y pasajeros de esta vida? Si ya Él me dio todo. Si yo no creo que Dios me puede dar esto, entonces yo no estoy creyendo en Dios. No estoy creyendo en el Dios de la Biblia.
lo estoy rebajando a Él, no estoy confiando en Él. Por eso muchas veces me encuentro pidiéndole perdón a Dios, porque no confío en Él, porque y me tengo que recordar, si diste a tu Hijo Jesús, ¿cómo no me vas a dar todas estas cosas? ¿Cómo no me vas a hacer pasar esta prueba que estoy viviendo? Si diste a tu Hijo para darme vida, ¿cómo no me vas a dar todas las demás cosas? La cruz, hermanos, es nuestra garantía. La cruz es nuestra garantía. Cuando recordemos que la esperanza es Cristo, también recordemos que la cruz es nuestra garantía. Oremos a Dios y digamos, Señor, la cruz es mi garantía. Tú diste a tu Hijo Jesús porque la cruz es mi garantía. La cruz es mi garantía. Tenemos la seguridad eterna en Dios. ¿Vas a buscar la esperanza donde no puede ser hallada? ¿La vamos a buscar a la esperanza donde no puede ser hallada? ¿Vamos a buscar la esperanza y seguridad eterna en el Redentor o la vamos a buscar en otras cosas? Si nosotros buscamos a Cristo, entonces podemos decir como el salmista: tú eres mi Señor, me guiarás, no hay otro bien para mí en ningún otro lado, solo tú eres suficiente, me aconsejas en tristezas o alegrías, tú eres mi bien, solo tú, Señor, satisfaces mi alma. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos recordar hoy nuevamente en tu palabra que tú eres nuestro Señor, que tú eres el que nos guarda, que tú eres el que nos protege, que tú eres nuestra esperanza, Señor, que tú eres nuestra garantía. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esta verdad. Hoy, Señor, mañana, cuando volvamos a abrir tu palabra y nos sentemos y leamos, Señor, acerca de la seguridad que tenemos que tener en ti. Ayúdanos, Señor. Guíanos en estos momentos de dificultad y de prueba, Señor. Fortalece los corazones de mis hermanos. Guíalos en medio de la necesidad y de la dificultad, Señor. Tú no estás lejos, Señor, tú estás cerca. Tú, Señor, no nos darás la espalda a tus hijos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.